tenga más tiempo a las personas para estar en actividades económicas o educativas. Es un ejemplo muy interesante también. Aquí hay muy buenos casos. Bogotá es un caso con Transmilenio, con todas sus críticas, pues realmente logró que las personas redujeran considerablemente sus tiempos de desplazamiento para ser más productivos, para poder participar de la actividad económica. Transmicable incluso también es un ejemplo interesante en Ciudad Bolívar de cómo disminuyen más de 55 minutos, 50 minutos los tiempos de desplazamiento de las personas que viven en la loma hasta que bajen a conectarse con un sistema de transporte. Ese es un muy buen caso y sí, ahí hay una tecnología en el transporte importante para el desarrollo. Yo más adelante haré menciones a ya luego este transporte cómo utiliza tecnología, incluso con semiconductores, con chips, que hacen que el motor, digamos, que el cerebro de ese transporte pueda funcionar de una manera más eficiente. Esa es parte también de la relación de la tecnología con mucho de lo que vemos y usamos en el día a día, pero a veces lo desconocemos. Un avión, un bus, tiene, por supuesto, un desarrollo tecnológico interesante, del cual también conversaremos, y interesante, Sergio, que haya mencionado el caso de transporte. No sé si alguien más quisiera aportar alguna otra reflexión, además de la de Sergio con el transporte público. Xiomara, por favor. Profesor, pues no sé, en este caso, pues con el tema de pandemia, como no sé, el tema de telemedicina ha podido avanzar de una manera pues significativa porque nos obligó a muchas regiones que estaban como muy reacias a adoptar este tipo de servicios a llegar a no solamente a estas regiones, sino a regiones mucho más apartadas, por ejemplo, en nuestro país, a municipios en los que de pronto por temas de seguridad o de conectividad no llegaba un servicio médico que pudiera prestar atención a la gente de los pueblos. Entonces, creo yo que este tema de tecnología y pues con pandemia se afianzó muchísimo más, tanto en la materia regional como en materia empresarial, ¿no? Yo hablo en lo empresarial como la experiencia de cámara que tenemos con el relacionamiento con los empresarios. Entonces, pienso yo que, pues más ahora en tema de pandemia, la tecnología ha hecho que, para bien o para mal, el desarrollo de las regiones haya avanzado a veces a pasos que no alcanzamos de pronto a llegar con la misma velocidad que otras ciudades, otros países. Tienes razón, Xiomara. Un caso también muy interesante. Muchas gracias por compartirlo. La semana pasada estábamos en un evento y el presidente mencionó, habían varios gremios y bueno, varios representantes del sector productivo, y él mencionaba el caso que tú estás mencionando de telemedicina, cómo antes de pandemia, sin ser el dato exacto, simplemente para darnos una idea, podríamos rectificar y verificar el dato, pero él mencionaba algo así que como no más de 500.000 citas en el país se registraban a través de, digamos, soluciones por telemedicina, de citas médicas o consultas médicas hechas o apoyadas por la telemedicina. Y ya después luego decía, mire, luego de la pandemia ya tenemos un sistema que quedó, digamos, que de alguna manera nos dejó como resultado de la pandemia muy afianzado, y era pues ya un sistema de salud que respondía más de 7 millones de consultas. Era pues obviamente un crecimiento exponencial muy evidente de la necesidad de llevarle soluciones de telemedicina a regiones apartadas, ¿sí? Que no tienen una clínica, que no tienen un puesto de salud cercano, y probablemente a través de la telemedicina pueden resolver qué problema tenían. Ese es un caso bien interesante y sería chévere revisarlo, Xiomara, revisar ese dato del número de consultas, porque él lo mencionó en términos muy generales y no es para tomar nota del dato en sí, pero sí hay evidentemente un crecimiento muy importante en telemedicina. Lo digo incluso, y acá les comparto, yo tengo 2 bebés. Tengo uno que va a cumplir 2 meses ahora en marzo, 2 años, en 2 meses cumple 2 años en marzo, y el 27 de marzo cumple exactamente, y el otro que nació el 27 de septiembre del año pasado.
pues buena parte de nuestras citas médicas son todas por telemedicina, son todas por teléfono, todas conectándonos en pantallas. Nacieron en plena pandemia y obviamente nos tocó utilizarlo y bueno, ahí hay además un caso muy personal también en donde la telemedicina fue una gran respuesta. No sé si alguien más ya quiera otro comentario. Bueno, María, o no sé si María o solo Margarita. Margarita María. Margarita. Gracias, Margarita. Ahora que estamos hablando de la telemedicina, yo antes trabajaba en otro programa de USAID que era de desarrollo rural y pues el tipo de proyectos que se financiaban era productivo. Aportan la información que no tienen data. Pandemia, y obviamente varios que están en este color amarillo, verde y un azulito clarito. Las visitas de asistencia eso también obviamente debe ser parte. Porque pues todo era presencial, se hacían jornadas de campo, bueno. Y sorprendentemente, la herramienta que más se usó para poder continuar con estas visitas fue WhatsApp. Entonces los técnicos contactaban a los productores vía WhatsApp y respondían no videollamada ni nada, sino por texto, notas de voz, y así se pudo continuar con la asistencia técnica a los productores en el programa durante pues estos meses del 2020. Entonces pues también fue una herramienta importante WhatsApp para esto. Súper. Muchas gracias, Margarita, por el caso también, un ejemplo clave en toda esta época de pandemia. Creo que bueno, por ahí pueden salir áreas para que escribamos un poco de la tecnología para el desarrollo y casos que seguramente Colombia tendrá que documentar. Yo no, la verdad no estoy tan seguro que haya alguien que lo esté documentando y no está de más documentarlo y poder luego hacer una evaluación de ella. Parte de lo que vamos a hablar acá en la literatura es la evaluación también de la adopción y de la apropiación de esa misma tecnología para el desarrollo. Seguramente habrán lecciones y ahí podremos solucionar rápidamente los inconvenientes de la aplicación de la tecnología o probablemente en otros escenarios, no en este, pareciera ser muy efectivo. La tecnología que se implementa no es la que en los territorios están dispuestos a adoptar y luego vamos a abrir un poco la discusión a eso, me anticipo a ello. Buena parte de los avances de tecnología para el desarrollo se plantean primero en los países desarrollados, lo cual está bien, eso no está bien ni mal. Ojalá países como el nuestro también pudiera proponer soluciones tecnológicas para, al menos en tiempos modernos, responder a problemas de desarrollo. Pero el gran inconveniente que tienen estos países en desarrollo es que cuando van a adaptar esta tecnología, pues se encuentran con una realidad que al menos voy a tratar de anticiparme en dos elementos que representan grandes desafíos. El primero son las personas que están dispuestas a adoptar la tecnología porque no tienen el conocimiento para hacerlo. O sea, no hay una capacitación del personal para aplicar esa tecnología que precisamente se ha venido desarrollando en otros países. Y de eso realmente hay muchísimos casos. Alemania, por ejemplo, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, pues bueno, han aplicado una tecnología que el nivel de población, el nivel de educación de su población está dispuesta a asimilarla, a adoptarla y de alguna manera apropiarla. En muchos países africanos, por el contrario, cuando llegan estas tecnologías, y voy a dar un ejemplo cualquiera, un transformador de luz o un purificador de agua, lo que fuera, que tiene por detrás toda una tecnología o una ingeniería que implica leer un manual con unas especificaciones técnicas que si la persona, para no entrar en discusiones en lo local en Colombia, si la persona en esta región, en lo local en África, no sabe leer incluso ese manual de instrucciones, pues esa tecnología no va a ser viable en ese país. Probablemente esa tecnología es la de mejores resultados, es la más efectiva en términos de resolver el problema que se está planteando, pero sí hay un gran desafío en esta discusión de tecnología para el desarrollo, y la primera es cómo logramos esa formación de quienes van a adaptarse a la tecnología. En el tema de la telemedicina que mencionaba ahora, Xiomara, no crean, también se vivió mucho. A muy buena parte de la población vulnerable o digamos de más alto riesgo, que era la población mayor, pues les fue súper difícil decirles, se tiene que conectar en Teams o se tiene que conectar en Zoom o se tiene que conectar a través de cualquier plataforma, la que fuera, una de Cisco, lo que estuviera utilizando ese prestador de servicios de salud, y no podían conectarse, tenía que ir alguien a la casa a prenderle el computador y esa misma persona pues también entraba en una posición de riesgo. Claro, aquí probablemente nos generó un poco más de retos mientras esta población mayor podría utilizar esta tecnología, pero incluso
estoy convencido que hay muchísimas personas mayores hoy que si le dicen, sí, tiene que tener una cita médica primero y conectarse con el médico, pues, el señor le va a decir, no, ni de funda, yo prefiero ir al sitio presencial y que el doctor me examine allá porque no tengo cómo conectarme o no sé cómo conectarme. Hay una primera reflexión. La otra, que quizás también me anticipo un poco, son las condiciones, digamos, de ambiente, de clima, de las condiciones ambientales del territorio donde se aplica la tecnología. Y hay muchos casos de estos. En África también, vuelvo al caso de los transformadores de luz, por ejemplo. Hay zonas demasiado húmedas y estos transformadores de luz pues se estallan dependiendo de unos niveles de humedad o se dañan o se averían por unas condiciones climáticas. Entonces, claro, pues es muy distinto construir una solución tecnológica en un país desarrollado con ciertas condiciones climáticas a unas condiciones muy extremas o de mucha humedad o de mucha lluvia, que por supuesto va a poner también en riesgo la ejecución o la implementación de cualquier tipo de plan para resolver un problema, obviamente de desarrollo. Ahí, bueno, comparto esta reflexión. Margarita, tienes la mano levantada, no sé si quieras volver a aportar algo más. Muy interesante tu ejemplo también. No, señor, era la mano anterior. Muchas gracias. Súper, a ti, gracias. La siguiente, bueno, entonces traer otros casos, otros ejemplos de tecnología en la modernidad. Entonces aquí hablamos ya de nuestros tiempos modernos, no de la época de los romanos. Y es como, por ejemplo, en esta discusión de tecnología, pues encontramos a quizás un actor fundamental que es el semiconductor o el chip. También esto pareciera ser parte de la discusión del día a día, pero creo que en esta clase deberíamos primero lograr hacer una reflexión y entender un poco más sobre el rol de ellos. Insisto, aquí seguramente habrán expertos en este tema y ojalá nos puedan ayudar a complementar esta discusión. Lo primero es que hay una definición muy breve que dice pequeños, ¿qué son los semiconductores? Son pequeños conductores de electricidad, también conocidos como semis o chips, en millones de dispositivos, incluyendo computadoras, computadores de automóviles, teléfonos inteligentes, tablets, equipos de internet doméstica, equipos médicos, electrodomésticos, videojuegos y más. Podrías pensar en estos microchips como los cerebros dentro de la tecnología avanzada. A medida que proliferan los dispositivos electrónicos, las empresas que fabrican semiconductores siguen prosperando. Esto, entre otras, es digamos, de un artículo que publican unos analistas de mercados sobre cómo se va moviendo por esta coyuntura de la pandemia, hablando de la pandemia que propuso Xiomara ahora, cómo por supuesto hubo, como ustedes saben, por la crisis de los contenedores y por, digamos, el stop o la suspensión de la producción en las plantas más grandes de semiconductores en el mundo, en Taiwán y en Corea del Sur, que es donde más se producen semiconductores en el mundo. Cuando ellos entraron en cuarentenas estrictas, pues no había nadie quien en una fábrica de estas pudiera producir los semiconductores. De ahí que quizás algunos sepan, el mercado, por ejemplo, del automóvil en Colombia está mostrando señales de esto. Por la pandemia, evidentemente, muchas plantas de producción de automóviles en el mundo pararon su producción de semiconductores y no podían, digamos que satisfacer las necesidades que luego, cuando se abrió la economía, con una muy buena capacidad de gasto, porque muchas familias pues estuvieron guardadas muchos meses sin hacer consumo, se libera la economía, pues llegan con esos pequeños ahorros para esas familias y querían hacer un consumo muy rápido que luego las plantas de producción no han podido equiparar. Entonces ahí hay una realidad de semiconductores que hoy en día se está viendo en el mundo. Y obviamente en la medida que más aparatos tecnológicos se estén consumiendo, que además todos son aliados para digamos que para la resolución de problemas de desarrollo, ejemplo que nos hablaba Margarita ahora en lo rural, pues unas personas con un celular pudiéndose conectar por WhatsApp, pues podrían recibir una asistencia técnica. Cada vez esta tecnología es más aliada al desarrollo y obviamente hay mucho más consumo de tecnología y esa tecnología requiere semiconductores. Entonces, este análisis que proponía esta firma de análisis de mercados iba más en vía de cómo estas empresas realmente van a seguir prosperando en la medida que nuestro sistema económico cada vez más depende de esta tecnología con semiconductores y chips. Y está presente en todo, desde la nevera, desde nuestros celulares, bueno, todo lo que utilizamos en el día a día. Otro tema, también contamos obviamente con una tecnología para operar enfermedades mortales, ya no solamente la telemedicina,
sino también incluso una tecnología que depende de unos semiconductores con estos robots muy sofisticados que también hemos visto, realizan intervenciones quirúrgicas con una precisión que digamos, el médico no tiene o no garantiza como sí lo lograría este aparato que puede llegar, obviamente, a ciertas zonas del cuerpo humano que el médico no podría hacer. Bueno, todas estas aplicaciones o todos estos desarrollos tecnológicos también dependen de los semiconductores, y estos semiconductores, digamos, facilitan en unos equipos el desarrollo, por ejemplo, de servicios de resonancias magnéticas, los pacemakers, que son los marcapasos, digamos, los monitores de la presión sanguínea también. En fin, esto está, digamos, siendo utilizado no solamente para una consulta médica, que, como lo decíamos ahorita, crece y crece en el país y es clave, obviamente, para muchas regiones, sino también en el día a día del servicio médico. Y cada vez más estos semiconductores además son una señal clave de avance tecnológico para lograr el desarrollo. Aquí hay un breve paneo también de esto de semiconductores que creo que es clave, así como Our World in Data Statista. Yo creo que también es una fuente interesante para ver muchas estadísticas para comparar en diferentes sectores y temas. Compartirles acá que esta tecnología de semiconductores, que quizás es una columna vertebral hoy para, digamos, el uso de las tecnologías modernas, Taiwán y Corea del Sur concentran el 81% del mercado global, que les compartía ahora. Y aquí se pueden dar cuenta en esta gráfica cómo Estados Unidos era, en principio, pues un gran fabricante de semiconductores, lo mismo Europa, y poco a poco fueron cerrando la brecha, o al menos poco a poco fueron cerrando, digamos, las distancias. En el 2020, pues otros países como Japón, China, Corea del Sur, Taiwán, en donde incluso pues varios de ellos, como Taiwán, si se dan cuenta acá, tuvo un crecimiento pues bastante significativo de su producción. Taiwán, de hecho, produce mucho más que Corea del Sur semiconductores. Luego China empieza a aparecer, y la proyección aquí interesante para analizar es que al 2030 China ya sería, digamos, que el gran productor de semiconductores en el mundo, o al menos superaría por un margen pequeño a Taiwán. Y eso ha pasado con muchas tecnologías, digamos, China rápidamente adopta la tecnología, la propia, y termina luego pasando, como lo vamos a ver luego en el caso de Corea del Sur, digamos, de unos aprendices a ser unos primeros jugadores o first movers en la tecnología. Y yo creo que eso pues también es importante tenerlo en esta discusión de tecnología para el desarrollo, y saber quiénes son los que, por supuesto, en esto van a seguir satisfaciendo de alguna manera las necesidades de desarrollo o de tecnología para el desarrollo que se puedan requerir. Y esto ya es una descripción muy técnica, pues hay distintos tipos de semiconductores, chips 5G, semiconductores para el procesamiento, por ejemplo, de gráficas o unidades gráficas, que por supuesto están representados en muchas compañías que además muchos conocemos. IDM, que es Intel, pues es famoso a nivel mundial. Samsung Electronics es famoso a nivel mundial. SK Hynix, esta es de hecho una compañía también coreana, y tuve la oportunidad de ir incluso a su planta de producción. Y bueno, son realmente referentes en el mundo sobre la producción de estos semiconductores. Y un poco para aterrizarlo también a nuestra clase, les quiero compartir ahora aquí en un video muy breve, que dura un par de minutos. No sé si esto acá me deja proyectarlo, luego se los envío. No deja proyectar desde acá, desde Zoom, y si no lo puedo proyectar, mejor no esperen a ver si este también lo deja. No lo deja proyectar. Luego se los mando, pero es muy interesante cómo de un material, digamos, tan sencillo como la arena, desde la arena comienzan a construir las bases de la producción de los semiconductores, y estos terminan siendo platos muy delgados, y sobre esos mismos platos empiezan, como ven a mano derecha, en cada una de estas, llamémosle capas del semiconductor o del chip, empiezan a cortar sobre esa misma lámina lo que podría ser luego las capas que luego se sobreponen uno a uno. Y me llamó mucho la atención en uno de estos videos de cómo se desarrollaban estos semiconductores, cómo alguien, digamos, utilizaba
una analogía de los ladrillos de construcción del futuro, o the building blocks of the future, y seguramente los semiconductores van a jugar siempre un papel preponderante en el desarrollo, vuelvo a insistir, de estos avances tecnológicos que nos ayuden a resolver estos problemas identificados en lo local. Luego les comparto también estos 2 videos para que los puedan ver, son muy cortos, pero creo que ilustran bastante la discusión. Ahora, habiendo comentado esto, quizás antes de entrar a la definición, no sé si haya alguna reflexión sobre alguien sobre este tema en particular de semiconductores. Ya de tecnología más reciente, hay algunos ya que nos han compartido el ejemplo de WhatsApp o el ejemplo de la telemedicina. Y no sé allí si alguien quisiera compartir algún ejemplo también para tenerlo en el radar y quizás también empezar a construir, como les decía yo, unas buenas bases de esta clase que luego podamos, ojalá, publicar en algún escenario de discusión. ¿No? Como que los chips no es lo del grupo. Como que los chips, ¿no? Y tiene bastante relevancia. No crean, a mí este cuento de los chips, como les dije de un principio, yo experto en esto no soy, pero hay una discusión interesante para dar, incluso más en esta coyuntura de la pandemia, pero Los sí, chips de las no es lo vacunas. nuestro. Bueno, imagínate, Los chips. de Bill Gates, eso está bien. Bueno, no, está muy bien ahí la reflexión sobre lo nuestro no son los chips. Importante, y creo, como les decía, tenemos que construir una definición. Si alguien la encuentra, le agradezco la comparta. Sería interesantísimo. Además, lo invitaría a que sobre eso empiece a trabajar ojalá realmente la construcción de conocimiento sobre el tema de tecnología para el desarrollo. No es muy fácil. Y yo les propongo entonces hoy aquí una discusión. Digamos, uno entra a la RAE, a la Real Academia Española, y busca qué es tecnología, y tiene 4 definiciones, y quizás la única que pues uno medio dice esto tiene sentido con el desarrollo y demás es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Y esto lo traigo a colación para decirles una vez más, tecnología es casi todo, tecnología, y quizás aquí viene la definición que les propongo yo, es toda aquella invención o proceso que signifique en su aplicación el mejoramiento de los estándares de calidad de vida humana o la resolución de sus problemas. Creo que ya hemos visto ejemplos de eso, ustedes mencionaron otros, desde el acueducto, el transporte, hablábamos de los chips como de la telemedicina o por ejemplo, estas aplicaciones como WhatsApp también. Tecnología lo vemos en el día a día y esa discusión hay que acotarla porque cuando nuestra clase se llama tecnología para el desarrollo local, pues uno sabe que mañana está en una discusión, en un debate o bien sea en el consejo como nuestro concejal de Cajicacá, o bien sea presentándole al gobernador o al alcalde, o ustedes como consultores frente a un alcalde o a un gobernador proponiendo tecnología para el desarrollo local. Pero resulta que no tenemos claro qué es la tecnología para el desarrollo local, y yo creo que el partir de una definición que aquí construyamos sería interesante. No sé si alguien quisiera aportar algo más a esta definición, o quizás quisiera aportar o arriesgarse a definirla de otra manera, para que vayamos construyendo literatura, ojalá, y conceptos sobre la tecnología para el desarrollo local. ¿No? Creo que la definición satisface mucho y eso está bien. Esta sería la definición un poco para al menos esta clase, toda aquella invención o proceso que signifique en su aplicación el mejoramiento de los estándares de calidad. ¿Y por qué entonces lo meto a los estándares de calidad? Porque pues estamos hablando de desarrollo local y obviamente hemos visto unos avances tecnológicos. Bueno, Sergio levantó la mano. Por favor, Sergio, puedes compartir. Profesor, esa definición no tiene como un juicio de valor. Es que la tecnología también puede ser para lo contrario, ¿no? Para empeorar los estándares de calidad de la vida. Interesante, sí. Sí, digamos que
podríamos traer ejemplos de eso. No sé si se le viene en mente qué tecnología puede ir en detrimento de los estándares de calidad de vida. No, pues no tengo un caso probado, pero pues sí, digamos, creación de enfermedades es algo, un riesgo latente y que pues se puede desarrollar para afectar los estándares de calidad de vida, armas, bueno, que eso también se puede ver desde el otro punto de vista. Y, digamos, resolver problemas a veces es para aumentarlos, ¿sí? De pronto un enfoque maltusianista en donde disminuir la población mundial sea lo adecuado, pues no va a perseguir mejorar estándares de calidad de vida en una población vulnerable, ¿sí? Creo yo que una definición más, pues qué pena mi enfoque No, tan amoral, pero creo que por favor. una definición más neutra es la de la RAE, y yo me quedaría con esa, personalmente. Conjunto de teorías de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Está bien, Sergio, está bien la reflexión que usted plantea. Yo, digamos, obviamente cuando hablamos de tecnología para el desarrollo local, pues ya per se estamos hablando de un propósito de utilizar la tecnología para lograr el desarrollo local. Y ese desarrollo local hay que medirlo, un poco mi propuesta en esta definición para la discusión o el enfoque de la clase. Entonces no vamos a entrar en discusiones de dónde vamos a publicar nuestra definición, sino hacia dónde va la clase, y la clase debe ir hacia cómo mejoramos los estándares de calidad de vida. Ahora más adelante vamos a hablar un poco del desarrollo, de los impactos y obviamente del impacto de la tecnología para el desarrollo, que no lo hemos tan bien profundizado. Pero sí, su planteamiento es muy interesante y es cierto, puede haber aplicación de tecnología para el desarrollo de enfermedades. Ahora, que sea esa su misión, no sé, que más bien sea mal utilizada, está bien, pero bueno, interesante su reflexión sobre el juicio de valor que hay en la definición. Lo de las armas es cierto, digamos, de hecho hay que decir que Estados Unidos, por ejemplo, avanza, e Israel avanza mucho en innovación de la mano de su industria militar, digamos que es la industria militar la cual promueve buena parte de sus avances tecnológicos. El Internet es una respuesta además a una solución militar o vista desde los militares. En Israel, por ejemplo, que además es el país que más invierte en innovación y bueno, muy pegado está ahí Corea del Sur, diseñaron una cápsula que luego se vino utilizando mucho y muy frecuentemente en el sistema de salud, y es una cápsula que toma fotografías sobre el cuerpo humano sin tener que hacerle, digamos, intervenciones o utilización de cables o de sondas en el cuerpo. Esa misma cápsula también, digamos, se originó con un propósito militar. En fin, ahora, yo creo que su reflexión es válida y está bien, y bueno, pues gracias por haber aportado ahí en esta discusión. Lo otro es hablar de la tecnología, usted lo mencionaba, para disminuir. Ahí también hay una discusión interesante, creo que le alcancé a escuchar, el tamaño de la población, disminuir un poco el tamaño de la población utilizando tecnología, y bueno, ahí también habría una discusión interesante de valores y de ética, también de lo que podría aprovecharse en términos de avances tecnológicos para controlar las tasas de fertilidad que tenemos en la población. Pero si esto va acompañado quizás de educación y si los índices, por ejemplo, de fertilidad de las mujeres disminuyen en una población que es menor a 25 años, creo que hay una apuesta consciente de una sociedad que sabe que hijos, por ejemplo, a edades tempranas, menores de 18 años, pues van a comprometer el desarrollo y la formación de esas mujeres. Pero bueno, hay una discusión interesante que podríamos ahondarla, y gracias, Sergio, por participar. Paola, tú levantaste la mano, por favor. Sí, profe, un poco en línea con lo que venía diciendo el compañero, es también interesante como el análisis, porque yo creo que los temas de tecnología y desarrollo tienen como una doble cara, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los acueductos o el uso y manejo de las aguas, por ejemplo, y uno mira, digamos, este caso de La Guajira, donde los ríos se han desviado, obviamente de pronto de
ciertas industrias que uno pudiera pensar que implican un desarrollo, que implican trabajo, pero también han implicado unos procesos de desertificación y de problemas para las comunidades que se han visto afectadas, ¿no? Entonces, el tema desde que entré a la maestría, creo que ese ha sido como uno de mis, digamos, temas que me ha hecho mucho reflexionar, y es como qué es desarrollo finalmente, ¿no? Y cómo, dependiendo la teoría o el rumbo que elijamos, pues puede uno analizarlo desde distintas ópticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, un caso que de pronto pasa súper desapercibido es todo este tema de que ahora tenemos luz 24 horas, por lo menos en lo que implica las ciudades, y esto cómo ha afectado, digamos, el tema de las aves, la migración, porque las aves antes, por ejemplo, se dormían más temprano, ahora se duermen más tarde, y bueno, eso tiene unas incidencias que uno puede pensar que son sutiles, pero que al final de cuentas, sutil o de manera más fuerte, pues igual afectan nuestro entorno, ¿no? Entonces yo siento que cada cosa que hacemos pues tiene como eso, como esa doble cara, digamos, que siempre resulta interesante de analizar. Gracias, Paola, gracias también por la reflexión. Sí, digamos, de acuerdo, creo que hay que revisar cómo la tecnología que se ha puesto en marcha en los ejemplos que nos has dado, por ejemplo, de acueducto en La Guajira, espero acordarme ahorita el nombre del río que abastece Río Hacho, que además conocí. Estuve allí en la bocatoma del acueducto de Río Hacho, precisamente porque queríamos solucionar los problemas de acueducto, y la solución además en su momento era apoyándonos en la tecnología y con behavioral economics, porque era un tema de comportamiento de los consumidores sobre el agua, cómo desabastecía rápidamente, digamos que a los vecinos, a su entorno, un consumo que se hacía discriminado por el riesgo de no tener el agua al siguiente día. Y era una solución que, entre otras, propusimos en su momento con un proyecto de cooperación internacional con los mejores expertos. Además, trajimos de California a expertos en sistemas de acueducto y a expertos en economía comportamental o behavioral economics para solucionar estos problemas sociales, porque había un problema social en donde veíamos que había una infraestructura que no se estaba utilizando. El tema, sí, estoy de acuerdo también contigo en la medida en que puede que hayan efectos o impactos de unos desarrollos tecnológicos, pero yo pienso ser un poco más positivo siempre. Entiendo la mirada negativa sobre la tecnología, pero yo quisiera ser más bien más positivo, sí, y quizás ese es el enfoque que, al menos de mi parte, van a ver, y es la humanidad tiene que ir aprendiendo de sus errores, y en la medida en que, por supuesto, se da cuenta que hay unos efectos, hay unos impactos, por ejemplo, en lo ambiental, pues tendrá que, digamos, tener un componente de evaluación ambiental el desarrollo de esa infraestructura, más no el privar del desarrollo de un acueducto a una comunidad por unos efectos que podrían mitigarse. Digamos, yo en esa línea más bien siempre, al menos mi posición o mi enfoque estaría plasmada. Evidentemente, y hay un caso que más que el acueducto, y quiero conectar tu comentario con algo que ocurrió, y lo voy a mencionar de hecho más adelante, es el desarrollo de las represas. Entonces, hubo un momento en nuestro desarrollo en el cual nos vendieron o le vendieron en la agenda del desarrollo a muchos países la necesidad de construir represas. Y sí, pues digamos que habían personas que decían la represa es clave porque nos garantiza un abastecimiento, la represa es clave porque nos genera energía, la represa es clave, bueno, por una infinidad de razones positivas que veían las represas. El Banco Mundial incluso, y tuve la oportunidad de ser además profesor asistente de una clase, además que dictaba un profesor del Banco Mundial, en donde él traía una discusión y él decía, miren, es que ya hoy por hoy las represas pues tienen que ir acompañadas de una evaluación ambiental muy rigurosa, en donde no es como en los años 50, 60, 70, que de alguna manera proliferaron en muchos países las construcciones de estas represas. Incluso hay discusiones recientes todavía aquí en Colombia, está muy de moda la discusión. Pero él decía, miren, esas discusiones de alguna manera, poco a poco, en el plano incluso de la cooperación internacional, desde el Banco Mundial, como un agente obviamente del desarrollo, decía,
fuimos aprendiendo cómo teníamos que tener un set de chequeo para poder encontrar qué efectos en términos ambientales iba a tener. Y sí, pues se han demostrado efectos ambientales. Ahora, insisto, que desde que uno pueda plantear la utilización de esta tecnología de una manera sostenible o responsable ambientalmente, seguramente sus efectos los podría mitigar. Lo de la luz que mencionas también es un ejemplo interesante, pero digamos, evidentemente cada vez más algunos territorios entonces buscan innovar en el tipo de luz o bombilla que se utiliza. Entonces, hay unas bombillas que son más tenues, hay unas bombillas que no generan el impacto tan rotundo a ciertas aves, y en ciertas zonas entonces ya se sabe que no se pueden poner estos despliegues de alumbrado público, y en ciertas zonas incluso, y sobre todo además en el turismo, se ve como hay decisiones de después de las 10 de la noche, aquí no podemos utilizar energía eléctrica porque esto busca ser un territorio sostenible para que evidentemente la flora y la fauna que allí está presente pues no se vea afectada por consumos de energía después de las 10. Eso es clave en la discusión, y me parece buenísimo que tengamos el debate, el diálogo además que estamos sosteniendo, pero yo pensaría que habría que ver es cómo esta tecnología se utiliza de una manera positiva, previendo efectos e impactos y mitigándolos, o si hay otra tecnología que se pueda implementar que supla de alguna manera lo que esta tecnología presente nos está garantizando. Yo les dejaría la discusión ahí por ahora porque son las 11 y me imagino que pasan ustedes a otra clase. Les agradezco mucho por el tiempo y un placer conocerlos al menos virtualmente. Espero verlos en persona y que sigamos dialogando y conversando sobre esto de tecnología para el desarrollo local. Mil gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, feliz día. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Profe, en el chat pusimos nuestros correos para las personas que no estábamos en la lista para que nos incluyas, por favor, y nos envíes el programa. Perfecto, gracias. Ya ahí los veo. Constanza, Jason, Daniela y Xiomara, gracias. Gracias a ti, que estés bien. Y gracias.